De Derecho y otras disciplinas, bienvenidos todos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy, esta noche de lluvia, lo que vamos a hacer es ver un caso que ocurrió en José C. Paz en un parque de diversiones, entre comillas, porque las instalaciones eran bastante precarias o deficientes, y en donde se desprendió un asiento de lo que se conoce como la Vuelta al Mundo y hubo heridos. Fue realmente un bochorno que pudo haber sido peor, pero terminó con al menos 2 personas lesionadas. Entonces, la idea de esto es ver qué pasa. Entonces, ¿hay una obligación o no de seguridad? Y ver este caso, obviamente, desde un punto de vista jurídico, viendo qué normas resultarían aplicables. Bueno, vamos a comentar un poco la noticia y después nos metemos en el análisis jurídico. Fue un accidente que ocurrió el domingo por la noche en un parque de diversiones instalado en el partido de José C. Paz, en donde una silla del juego de la Vuelta al Mundo se desprendió y 3 personas resultaron heridas. El hecho tuvo lugar en el predio situado en la avenida Saavedra Lamas alrededor de las 23 horas. Luego de un desperfecto en uno de los bancos del juego mecánico, un hombre y su hijo de 14 años cayeron de una altura estimada de 5 metros. El hombre que cayó al vacío se golpeó la cabeza y estuvo inconsciente durante varios minutos, mientras que la peor parte se la llevó una nena que estaba esperando justamente para ingresar al juego dentro del sector en donde tenía que esperar, a unos metros de donde se desarrollaba el juego, obviamente separada por una barrera, y a esta niña se le cayó la silla encima provocándole una fractura expuesta de su pierna izquierda. Entonces tenemos un hombre y su hijo de 14 años quienes resultan lesionados y una niña de 6 años que recibe el impacto de justamente esta silla que se le cae encima. Varias personas presentes en el parque filmaron la situación luego del accidente. Estos tienen que salir escrachados en el Facebook porque no tienen seguridad. Bueno, vamos a hablar justamente de esta obligación de seguridad, entre otras cuestiones. Ahí está el video. Tanto el adulto como la niña debieron ser trasladados al UPA 15 del barrio René Favaloro. El niño de 14 años solamente sufrió lesiones leves y no tuvo que recibir mayor atención médica. Bueno, vamos a ver esto desde el punto de vista del derecho penal y desde el punto de vista del derecho civil, donde tenemos bastantes cosas por decir. Bueno, nos dice quién está a cargo de la investigación y obviamente se dispuso como medida la inmediata clausura del predio y se imputó por el delito de lesiones culposas al dueño del emprendimiento, Felipe Fernández, de 68 años. Bueno, desde el punto de vista del derecho penal vamos a tener lesiones culposas en los términos del artículo 94 del Código Penal, que nos dice que se va a imponer prisión de 1 mes a 3 años o una multa que va de los 1.000 a los 15.000 pesos e inhabilitación especial por 1 a 4 años el que por imprudencia, el que hace de más, negligencia, que sería este caso, hizo de menos, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Bueno, podríamos hablar de negligencia o podríamos hablar de inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, porque justamente lo que tenía que hacer el dueño del parque era asegurarse de que el juego estuviese en perfectas condiciones y que obviamente ningún asiento se desprendiera. Entonces pasamos a la esfera civil y dentro, por supuesto, de la esfera civil tenemos la obligación de seguridad. Bueno, ¿qué es esto de la obligación de seguridad? Bueno, aquí en este artículo de doctrina lo podemos ver. Nos dice: la obligación de seguridad es considerada como un deber secundario y autónomo que expresa o tácitamente asumen las partes en ciertos contratos de preservar a las personas y de sus bienes y bienes de sus contratantes respecto de los daños que puedan ocasionarse durante su ejecución. Bueno, traducido al castellano, es justamente un deber o una obligación que tiene una persona para justamente asegurarse de que un tercero, una persona, por ejemplo en este caso, que accede a un juego, lo que se llama contrato de feria, no reciba ningún tipo de daño ni en su cuerpo ni a sus bienes. Es decir, si llevaba un celular o lo que fuere, que no reciba ningún tipo de daño. Bueno, entonces justamente
¿Hay un deber o una obligación de seguridad? Sí, obviamente, la persona se sube, hay un contrato. ¿Por qué? Porque la persona paga un determinado precio, X cantidad de plata, aunque nos den un tiquecito. ¿Hay un contrato? Sí, porque hay un acuerdo de voluntades. Yo me subo al juego y si bien asumo un riesgo, esto no exime de ese deber de seguridad. ¿Por qué? Porque la persona, obviamente, si bien está asumiendo un riesgo, la otra persona está obligada a responder. ¿Por qué? Porque tiene que cerciorarse o asegurarse de que ese juego esté en condiciones para justamente prevenir cualquier tipo de accidente, que fue lo que no pasó aquí. Entonces, tenemos un deber de buena fe y a esto apunta la obligación de seguridad. Está estrictamente vinculada con el deber de buena fe de los artículos 961 y 1061 del Código. Ahora se los voy a leer para repasar bien estos dos artículos que tienen que ver con la buena fe. Entonces, por un lado, tenemos el 1061. El artículo 1061 nos va a decir lo siguiente. Nos dice: intención común. El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de buena fe. Entonces el 1061 nos dice cómo se tiene que interpretar el contrato de buena fe. ¿Qué es la buena fe? Bueno, es obrar con cuidado y previsión, con la diligencia debida o esperada. Y aquí también tiene asidero importancia el artículo 1725, que ya lo vimos más de una vez, que nos dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser la exigencia, la diligencia exigida o exigible a la gente. Entonces, no se le puede exigir lo mismo a una persona común y corriente que a una persona que administra y tiene a su cargo un parque de diversiones. ¿Por qué? Porque esa persona se supone que está capacitada y tiene que tener los conocimientos necesarios y, por supuesto, contratar un personal que arregle y lleve adelante el mantenimiento de esos juegos. En uno de los videos se ve eso, pero parecería que se arregló mal, por eso se terminó desprendiendo. Bueno, son varias cuestiones a ver, digamos, y si bien es relativamente precaria la estructura, no debería desprenderse, entonces hay que asegurar justamente la indemnidad de la persona y de sus bienes, entonces una protección. Entonces, la obligación de seguridad justamente es una obligación específica que consiste en preservar la indemnidad de la persona y de los bienes del cocontratante durante la ejecución del contrato. O sea, en este caso, durante todo el tiempo que dura, valga la redundancia, durante todo el tiempo en el cual circula esa rueda, la vuelta al mundo en este caso, el dueño o guardián de la cosa le tiene que asegurar a la persona que se sube, a todas las personas que se suben, le tiene que asegurar que va a preservar obviamente su vida y su integridad física. Y justamente no es lo que pasó aquí. Entonces, esta obligación de seguridad se va a aplicar en contratos que por sus características, en los que al acreedor no solamente le interesa que el deudor satisfaga la obligación tipificante del contrato, sino que también su persona o bienes resulten indemnes de daños que puedan ocasionarse durante su ejecución. Entonces, al acreedor, en este caso sería el dueño, lo que le va a importar, a su vez, no solamente que le pague, obviamente, la obligación de pagar una suma de dinero, sino que tanto la persona como los bienes resulten totalmente indemnes, es decir, que no se le cause ningún tipo de daño o perjuicio. Y volviendo a lo que estamos, el artículo 961, que también tiene que ver con la buena fe, nos dice justamente cómo se tienen que llevar adelante los contratos. Nos dice, los contratos se tienen que celebrar, interpretar y ejecutar de buena fe. Obligan no solamente a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un cocontratante cuidadoso y previsor. Entonces lo que nos dice es que no solo se obliga a lo que esté en el contrato, sino a las consecuencias que puedan derivarse del cumplimiento del mismo. Entonces, en este caso, las consecuencias que puedan derivarse del cumplimiento del mismo serían estas que estamos viendo, que no se le ocasione ningún tipo de daño o perjuicio a la persona o a sus bienes. Entonces a esto apunta, ¿no?
aquella en virtud de la cual una de las partes en el contrato se compromete a devolver al otro cocontratante, ya sea su persona o sus bienes, sanos y salvos a la expiración del contrato. Entonces, asegura que tanto su persona como sus bienes van a terminar sanos y salvos al momento de terminar o culminar el contrato, que es cuando termina de darse las vueltas en la vuelta al mundo, cuando termina esa cantidad de vueltas estipulada, que obviamente eso lo decide el dueño cuántas vueltas va a dar. Hasta ese momento tiene que asegurar que tanto las personas que se suban como sus bienes terminen sanos y salvos. Pudiendo ser asumida tal obligación en forma expresa por las partes, que esto esté claramente estipulado, impuesta por ley, o bien surgir tácitamente del contrato, que es lo que pasa en este caso, porque no hay una cláusula que diga se le asegura a la persona, no. Entonces esto se entiende que es de esta manera porque justamente esta obligación de seguridad se basa claramente en el principio de buena fe, que es esto que veníamos comentando, obrar con prudencia, con cuidado y previsión, con la diligencia debida o esperada, y justamente es lo opuesto a un obrar malicioso o doloso, que es tener la intención de que se dañe a la persona. Entonces, hoy con el nuevo código ya hemos visto que el 1710 nos habla del deber de prevención del daño. Entonces no solo hay que reparar el daño, sino que hay que prevenirlo. Y en este caso quedó claro que hubo una falla en la prevención del daño. ¿Por qué? Porque no se obró de buena fe y no se tomaron las medidas o los recaudos suficientes o al menos eficientes como para que este deceso no se produjera. En este caso hablamos de lesiones, no de muertes, por eso hay una imputación por lesiones culposas, es decir que estas lesiones no se provocaron adrede o a propósito, no hubo conocimiento ni intención de provocar las lesiones, sino que se provocaron por no haber obrado de buena fe y no haber hecho las cosas como se tenían que hacer, por culpa básicamente, y no observancia de los reglamentos y deberes a su cargo, ¿no? En este caso específico. Entonces, volviendo al caso. Como les decía, tenemos un deber de prevención del daño del 1710 que nos dice, en su inciso B, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable. Bueno, obviamente hay derecho a que se reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Y en caso de que no se produjera, no agravarlo. Entonces, bueno, en este caso estaríamos en los incisos A y B. El inciso A nos dice evitar causar un daño no justificado. Y aquí entran, por supuesto, los presupuestos de responsabilidad que vimos en un video. Los voy a mencionar porque ya lo vimos en un video, que son justamente el daño, ese perjuicio o menoscabo que se le ocasiona a una persona o a sus bienes. Tenemos la antijuricidad, que se refiere, aquí lo tenemos en el artículo 1717, que es cualquier acción u omisión que cause un daño a otro, va a ser antijurídica cuando no esté justificada. ¿Cuándo no va a estar justificada? Bueno, cuando no estemos frente a un estado de necesidad, que es aquel en el cual se realiza un mal menor para evitar un mal mayor, lo que se conoce en derecho penal como estado de necesidad justificante, una legítima defensa, ya sea propia o de terceros, cuando obviamente se utilice un medio razonable, exista una agresión que sea actual o inminente, que sea obviamente ilícita y no provocada, y el tercero no fuera agresor ilegítimo y obviamente sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa y demás, y obviamente va a tener derecho a obtener una reparación plena o integral, que es aquella que tiene en cuenta todos los rubros necesarios: pérdida de chance, lucro cesante, daño moral, daño patrimonial, etc. Bueno, legítima defensa, estado de necesidad o ejercicio regular de un derecho. El ejercicio regular de un derecho va a tener obviamente un límite en lo que se conoce como un ejercicio abusivo. El ejercicio abusivo es justamente ir más allá de la buena fe y de la moral y las buenas costumbres. No se da ninguno de estos tres supuestos que puedan hacer que esa acción sea antijurídica. Entonces, claramente,
habría que responder, ¿no? El artículo 1716 nos habla del deber de reparar, la violación del deber de no dañar a otro. Recordemos que el artículo 19 nos habla de no perjudicar a otros y de ahí surge el principio de no dañar, alterum non laedere. O el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones de este código. Entonces hay un deber de prevención y un deber de reparación. Una vez que se ocasiona el daño, hay que repararlo conforme nos dice el 1716. Si bien hay una asunción de riesgos que nos habla el 1719, no dice que la exposición voluntaria, es decir, que la persona no está obligada, sino que accede, y cuando hablamos de voluntad hablamos de que existe discernimiento, intención y libertad, es decir, que la persona lo quiere hacer y que no hay ninguna persona que lo esté presionando. Por parte de la víctima a una situación de peligro, que sería este caso, no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, salvo que, por las circunstancias del caso, estrictamente apreciadas, obviamente, bajo un marco de estricta restricción y circunscribido, obviamente, esto, ella pueda calificarse como un hecho damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal. Bueno, básicamente si hubiese una culpa estuviésemos frente a un caso de culpa de la víctima. Como eximente de responsabilidad tenemos culpa de la víctima cuando es la persona la que viola su deber de autopreservación, como hablamos en derecho penal, el hecho de un tercero por el cual no deba responder, que tampoco se da, o el caso de los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, que hoy el código los equipara. Caso fortuito o fuerza mayor se trata de situaciones en las cuales, situaciones que no pueden preverse o que si se pueden prever son inevitables, no se pueden evitar. Ahora, ¿esto se podía prever? Sí. Y se podía evitar también. Entonces no hay caso fortuito ni fuerza mayor y no hay ningún tipo de eximente. Lo mismo vimos en materia de antijuricidad. No hay ni un estado de necesidad, ni una legítima defensa, ni un ejercicio regular de un derecho. En cuanto a la prueba, bueno, obviamente la prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Factores de atribución tenemos obviamente objetivos y subjetivos. Subjetivos, culpa y dolo. Y objetivos tenemos lo que es responsabilidad objetiva, que aplicaría en este caso. Obviamente, quien alega es el que tiene que probar, como sostiene el código procesal civil y comercial, el artículo 377. Sin embargo, el 1735 en las facultades judiciales no dice que los jueces van a poder aplicar lo que se conoce como la teoría de la carga dinámica de la prueba, que quiere decir que va a tener que probar el que mejores condiciones se encuentra. En este caso, obviamente, el que mejores condiciones se encuentra para probar es el dueño del lugar, que es el que tiene que probar que justamente ese lugar había cumplido con todas las medidas y que no hubo un incumplimiento de esa obligación de seguridad. Básicamente que se obró con la diligencia debida y que se hizo todo lo posible como para que esto no aconteciera. Pero bueno, obviamente el daño tiene que ser indemnizable y obviamente ese daño tiene que ser actual, cierto y subsistente. Bueno, después, este es un caso claro de responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades, porque estamos frente a una cosa o en este punto en realidad frente a una actividad riesgosa. Y el 1757 es claro, que ya lo hemos visto, nos dice: toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza. En este caso entiendo yo que iría más por ser esto una actividad riesgosa o peligrosa, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Entonces, por más que tengan una habilitación, no va a haber eximente de responsabilidad, es lo que nos dice el artículo 1757 infine. Y cuando nos habla de la responsabilidad objetiva, quiere decir que no importa si el agente obró con culpa o con dolo. No importa si lo que hizo fue por no tomar las precauciones necesarias o si lo hizo a propósito. La responsabilidad es objetiva por justamente lo riesgoso o lo riesgosa que es la cosa. Como estamos frente a un juego
que es riesgoso y conlleva un determinado riesgo, que puede potencialmente ocasionarle la muerte o una lesión a una persona por no emplearse correctamente, la responsabilidad es objetiva. Esto va más allá de si la persona obró con culpa o con dolo, o al menos yo lo veo de esta manera. Para mí encuadraría dentro del 1757. Y el 1758 nos dice justamente quiénes son los responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. ¿Qué se entiende por guardián? El que ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. Bueno, claramente sería quien lucra con esto. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Entonces dice que no van a responder si la persona no estaba autorizada para subirse y se subió igual. Entonces si le dicen no te subas y la persona se sube igual, obviamente no va a responder porque estaríamos frente a un caso de culpa de la víctima donde violó su deber de autopreservación. Pero no fue el caso, sino porque estaban habilitados a subir. Entonces no se aplicaría esto. Y después nos dice que en caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por legislación especial. Entonces básicamente quien se sirve u obtiene provecho de ella. Entonces quien lucra, quien obtiene una ganancia económica. En derecho civil se suele decir que quien lucra paga y tiene que responder. Pero bueno, básicamente esto sería lo que quería tratar con ustedes en cuanto a este caso puntual. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.